Segunda Samuel capítulo 15. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los ereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai Geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y es de hacerte hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai, ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros 2 hijos,
Ahimaas tu hijo, y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron contra Absalom. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo a David, si pasares conmigo me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, tú lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus dos hijos, Ahimaas el de Sadoc, y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Segunda Samuel, capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos, y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Behurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalom. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él, y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai arquita
amigo de David, vino al encuentro de Absalom, dijo Husai: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Y Absalom dijo a Husai: «¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo?». Y Husai respondió a Absalom: «No, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti». Entonces dijo Absalom a Ahitofel: «Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer». Y Ahitofel dijo a Absalom: «Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo». Entonces pusieron para Absalom una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalom a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalom. Segunda Samuel capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalom: «Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz». Este consejo pareció bien a Absalom y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalom: «Llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá». Cuando Husai vino a Absalom, le habló a Absalom diciendo: «Así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú». Entonces Husai dijo a Absalom: «El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno». Y añadió Husai: «Tú sabes que tu padre y los tuyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra, y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva, o en otro lugar, y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalom ha sido derrotado. Y aun el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente, y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra». Entonces Absalom y todos los de Israel dijeron: «El consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel». Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalom. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: «Así y así aconsejó Ahitofel a Absalom, y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está». Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalom. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Behurim,
que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde están Ahimaas y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David diciendo, levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó, y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó, y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió. Y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y queso de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto.